Pues una tarde más, David Felipe Arranz. Buenas tardes, compañero, de nuevo. Buenas tardes, Cristina. ¿Estabas Buenas tardes escuchando, a mis amigos. ojalá sí, estabas escuchando a la profesora? Efectivamente. Qué interesante, ¿eh? Yo sé que estos temas también te... Lo castellano también habita en Francisco Umbral. Quiero decir que el espíritu castellano que él aprendió en Valladolid y que tanto le marcó en sus años de infancia está en la obra de un hombre rebelde. Esto que estamos viendo estos días en tu programa de rebeldía, espíritu contestatario, no aceptación de las normas impuestas, de la verticalidad, del orden, todo esto los castellanos lo llevan muy mal. Lo llevan de aquella manera. Unos protestan más que otros, pero lo llevamos de aquella manera. Sí. Bueno, querido David Felipe, vamos con la figura de Francisco Umbral y arrancamos definiéndole, explicando cómo era la figura de este escritor tan peculiar. Umbral hizo de la crónica periodística y de la columna un género literario. Hay pocos, fíjate, Cristina, desde la tradición de Larra, de incluso Gómez de la Serna, hasta llegar a Umbral, pocos que hiciesen del periodismo una disciplina de pura literatura, de pura metáfora. Él siempre tuvo la asignatura pendiente, Francisco Umbral, de ser un gran poeta. Lo que pasa es que muchos expertos hablan de su obra a veces como prosa poética. Tú fíjate, convertir la crónica social de la España de la transición en una fiesta de la poesía. Umbral fue un hombre complejo, un hombre construido a base de máscaras, de capas como las cebollas y sobre todo poseedor, celoso poseedor de grandes secretos familiares, empezando por su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su propio padre. Bueno, el caso es que para él la literatura fue una forma de máscara y desde luego esa asignatura pendiente de la literatura como poesía aparece en una de las primeras entrevistas que hemos rescatado del archivo de Televisión Española, que te va a gustar mucho. Vamos a verlo. Me creo un poeta lírico frustrado, es decir, que yo creo que un poeta no es solo el que siente un poeta, sino el que sabe escribir versos, y buenos versos. Y yo eso no sé, de modo que yo quizá tenga una sensibilidad poética o una visión más o menos lírica del mundo, pero desde el momento en que soy incapaz de hacer unos buenos versos, y lo he intentado a temporadas a lo largo de mi vida, sobre todo cuando he estado enamorado, que es cuando uno propende más a la poesía, los que no somos poetas. Esto también pudiera ser una diferenciación entre el poeta y el no poeta. El que solo escribe versos cuando está enamorado es sospechoso. Y realmente no, de modo que si yo no sé hacer buenos versos, aunque guste mucho de la poesía y lea mucho a los poetas y tenga quizá una visión poética del mundo y del hombre, pues creo que no soy poeta. Bueno, un hombre peculiar, sin duda, como decías, con muchas capas, entre el personaje real y el fabulado. No sé, ¿con qué nos quedamos? ¿Con un todo, David? Vamos a quedarnos en la biblioteca secreta con el umbral más emocional, con el umbral secreto, el umbral desconocido que pierde a su hijo con apenas 6 años, al pequeño Francisco Pincho, al que, Dios mío, le hace tan feliz que ese cáncer de sangre se lo lleva por delante. Esto le marca a Umbral muchísimo, lo convierte en un alma en pena, en un descreído, en un hombre al que los premios, los honores, los reconocimientos no le satisfacen. La novela crónica de ese dolor, Mortal y Rosa, es uno de los poemas, de los plantos, de los libros luctuosos más hermosos de la historia de la literatura. Un padre roto por la muerte de su hijo. Bien, a partir de ahí, Cristina, Umbral empieza a construir un personaje que, digamos, que está de vuelta de todo, que va a las televisiones sobre todo, que es la televisión la que da a conocer al Umbral más divertido, desenfadado, caótico, que se atreve incluso, Cristina, a cantar en medio de un programa de prime time como los de Hermida. Acuérdate de aquellas fechas de 1985, en la tarde. Bueno, pues así se arrancaba un Francisco Umbral que ya, como te decía antes, que sí, que ha ganado todos los premios, pero que le da igual todo. El ser un personaje público y el que la gente piense de ti esas cosas no te afecta para nada. Quiero decir, tú vives de alguna forma del público. No me afecta en absoluto, me parece inhabitable y además me da igual, no me asusta en absoluto.
¿Es verdad que eres muy hipocondriaco? ¿Qué entiendes tú por hipocondríaco? Un señor que siempre va con bufanda, que siempre tiene frío, que tiene miedo a las gripes. Un señor que va con Hoy no, yo estoy muy bufanda guapo. es un señor friolero. El friolero, pero... Yo lo soy, sí. ¿Por miedo a las gripes o porque Siempre sí? no, en invierno voy con bufanda. Ah, solo en invierno. Bueno, pensábamos que tenías una especie de tirria especial al aire acondicionado, que también te abrigabas mucho. El aire acondicionado es muy malo y acabará demostrándose porque es una corriente de aire húmedo que es perjudicial. Y además en España, como no estamos acostumbrados y somos un país tercermundista, lo ponemos muy fuerte. Esto es como los primeros tiempos de la radio, que yo lo recuerdo de cuando era pequeño, que el que tenía radio la ponía altísima, porque era el único del barrio, y tenían que enterarse en el barrio entero de que tenía radio, y la ponía muy alta, muy fuerte. Entonces, donde tienen aire acondicionado, lo ponen fortísimo, aunque haga frío en la calle, para probar que tienen aire acondicionado. Pero esto pasará con el tiempo, nos acostumbraremos, y el aire se pondrá a su temperatura. Umbral, Cristina, que era, bueno, tú lo conoces muy bien, un friolero tremendo, iba siempre con su bufanda, tenía miedo a la enfermedad, porque él, claro, primero que ese miedo del pisuerga, de nuestro pisuerga. De todas maneras, él tenía una enfermedad de pulmón y bueno, yo creo que todo eso también ayudaba a esos miedos, ¿no? Sí, pero fíjate que forma parte del personaje porque también un fular bien llevado, una bufanda cruzada, pues le daba esa elegancia, ese estilismo, esa postura del dandy, que fue un personaje que él cultivó a lo largo de toda su vida. Os decía, empezó a hacer turnés de televisiones. Él sabía que la literatura podía tener una salida, porque es verdad que un montón de libros suyos. A mí me gusta mucho La leyenda del César visionario. Me gusta también Un ser de lejanías, que habla de la importancia de nuestro pasado, de los recuerdos de la niñez. En Un ser de lejanías dice, el pasado es el reino de la memoria, dice Umbral, pero la memoria es una madre funesta que solo quiere que se aduerma el niño, el viejo niño que se sigue soñando escritor. Esto es una idea, Cris, muy de Calderón, es decir, la vida, sueño, vivimos soñando, y Umbral lo hizo realidad. Él vivió en un permanente sueño de fantasía, de las noches de Madrid, y que incluso le pasaba a Hermida cuando lo llevaba a su famoso programa, que de repente decía Hermida, bueno, es que yo no sé lo que va a hacer con don Francisco Umbral esta tarde, y lo vamos a ver ahora en su salsa a Francisco Umbral. Vamos a verlo. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú, mira que eres linda. Bueno, ¡bravo! Bueno, bravo, porque Hermida, lo que no consiguiera él, realmente era tremendo escucharle, ¿no? Bravo, bravo, bravísimo. Sí, Cris, todos nos acordamos, yo creo que es el epítome del escritor en un programa de televisión. Fíjate qué bonito, porque es una anécdota real. Él estaba presentando en el Café Gijón una obra suya maravillosa, que es La década roja, y entonces Mercedes Milá lo convoca a su programa. Esos programas de debate están debatiendo a lo largo del programa, y Francisco Umbral, que eso me gusta de él, su espontaneidad, su rebeldía, su capacidad contestataria. Bueno, al punto, Cris, de que este momento de Francisco Umbral en Antena 3 se convierte a día de hoy en parte del imaginario popular. Sí, He venido a hablar de mi libro, me has engañado, me has enredado y no me dejas hablar de mi libro. Menudo aprieto, vamos a recordarlo, sí. Respecto a lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes.
No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, sin se acaba el imaginación. tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya. Unos vídeos y no se habla del absurdos que libro. todos hemos visto Pues ya. entonces, ¿a qué Había venimos aquí? Yo personas cuando en voy a el una público que televisión decían, es que me pagan, muy bien, porque yo así no se vengo a las dice. televisiones como... Claro, porque ahí tenemos, fíjate, Cris, ese momento del escritor que se siente frustrado, porque claro, Mercedes Milá lo llama prometiéndole que le va a hacer una entrevista sobre la década roja, se acababa el tiempo y efectivamente nuestro querido Francisco Umbral veía que no iba a hablar de su libro y reivindica con esa espontaneidad maravillosa ese momento. Hay que decir que también Umbral es un gran cronista de Madrid como gran novela, esa memoria del Madrid que ha desaparecido, el Madrid de los bulevares, de la bohemia, de los últimos escritores que cerraban los bares más viejos de la ciudad. Bueno, todo eso aparece en Travesía de Madrid o La noche que llegué al Café Gijón. Y os he rescatado de David Trueba, nuestro querido David Trueba, una película que se llama Madrid 1987, que es maravillosa porque es un retrato de Umbral, pero fíjate que a Umbral lo interpreta Pepe Sacristán y vais a ver ese momento increíble donde Trueba le rinde homenaje al gran maestro de Madrid. Vemos. Habla de mí. Vecinos, ¿hay alguien por ahí? Tu amigo no vendrá. Tiene gracia, ¿no? Si nos viera. Cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace 25 años, no se lleva bien ni con su sombra. Mira, es bonito este plano. Demasiado bonito. Cuando era pequeña me pasaba horas delante del espejo. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres venir al cine conmigo? Te invito. Si no estuviéramos aquí encerrados, habría salido ya corriendo. Bueno, qué delicia, David. Un inciso. José Sacristán, 83 años, está... Impresionante, ¿eh? El tiempo no pasa por él, aparte de ser un pedazo de actor, es que tiene unos 83 años que bien podrían ser 60. Está increíble, increíble. Además, Cris, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, te transmite una serenidad, una templanza, una capacidad de, en estos días tan turbios, de trascender las ideologías, las confrontaciones. Y yo creo que Pepe Sacristán tenía esa esencia del sentido común que tenía Francisco Umbral, y que además a Umbral le venía de un pasado que era un poco oscuro, un poco difícil. Paco Umbral se reinventa su vida. Él decía que había nacido en 1935 y no, nació en 1932, pero sobre todo su vida entera fue un intento de ocultar al padre. Alejandro Urrutia es el padre de Francisco Umbral, lo hemos sabido recientemente gracias a las investigaciones de Manuel Javois publicadas en el periódico El País, pero sobre todo sí quiero traeros un recentísimo documental que es Anatomía de un dandy, porque ya sabes que a Umbral le encantaba Larra, Lorca, Gómez de la Serna. El libro que dedica a Larra es Anatomía de un dandy. La propia Lola Flores le merece una biografía en sociología de la petenera. Bueno, pues Anatomía de un dandy, que es del año pasado, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega recuperan unas grabaciones con su pobre hijo Pincho antes de morir, dibujos hechos en el hospital, donde de pronto descubrimos a un Umbral muy tierno, muy vulnerable, totalmente pendiente de su hijo, que María España en ese documental prácticamente se derrumba diciendo: este era mi Paco, esta persona que se construyó ese armazón de hombre duro, de hombre lleno de espolones, en realidad era un hombre muy tierno que amaba a su hijo y que la muerte del niño torció para siempre su alegría, sus ilusiones. Y eso es lo que quería destacar hoy en la biblioteca secreta, la espina que llevó, la espina de dolor, toda su vida clavada Francisco Umbral. Pues Anatomía de un dandy recupera ese Umbral verdadero. Fanda, la melena, el cuello alto. Es un disfraz para desafiar. El dandy es un tipo que viene a empatar. Entre Umbral, Sabina y Almodóvar hacen la crónica del Madrid de las últimas décadas.
tenía la habilidad de funcionar como una cámara. Él hacía así, clic, y era capaz de coger el instante literario de algo. Descuartizaba agentes por la mañana en una crónica y por la tarde llevaba 2 suecas del brazo por Madrid. ¿Cambió mucho tu vida al matrimonio? Maravilloso documental del que hemos dado buena cuenta en este programa, David, como no podía ser de otra manera, y que nos descubre en su importante dimensión humana muchas anécdotas y vivencias y pensamientos y el yo verdadero de Francisco Umbral. Eso es, sobre todo el enmascaramiento que hay detrás de una figura tan importante como Umbral, a la que quizás se juzga por su apariencia un tanto altanera, su postureo, que diríamos ahora, pero que en el fondo ocultaba un alma sensible que escribe obras maravillosas, los helechos arborescentes, A la sombra de las muchachas en flor, es decir, tantas y tantas obras que leídas hoy en día, Cris, son de una modernidad apabullante y que tenemos el orgullo de haber tenido acogido en nuestra ciudad en su infancia a Francisco Umbral. Pues desde este rincón, desde la biblioteca secreta, David, hoy dedicado a Francisco Umbral. Un abrazo muy fuerte, nos vemos la próxima semana. Un beso, Cristina, adiós. En unos